Bioseguridad. La biotecnología segura. Está ampliamente documentado que todo adelanto científico o tecnológico implica riesgos y que es a través del análisis y manejo que la sociedad haga de ellos como estos se pueden reducir y aprovecharse adecuadamente sus beneficios. Y es que, recordando a Benjamin Franklin y su frase, solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Y fuera de eso, pues no tenemos ninguna seguridad. Pero por lo mismo, tenemos que vivir y tenemos que analizar cada uno de estos riesgos y manejarlos de la mejor manera posible. Reconociendo que no existe tecnología con riesgo cero, la humanidad acepta los frutos de los avances tecnológicos e implícitamente acepta los riesgos que conllevan mientras aprende a manejarlos. Existen muchos ejemplos al respecto, algunos hoy día tan comunes, pero que en su momento causaron incertidumbre y hasta temor, como la vacuna contra la viruela, que ha permitido erradicar este mal que afectaba a la humanidad, u otro aún más familiar como el uso del automóvil, que siendo incuestionable su eficiencia como medio de transporte, sin lugar a dudas su uso representa un alto riesgo para la seguridad de los usuarios. De hecho, sabemos que los accidentes automovilísticos han causado la pérdida de muchas vidas humanas, y no obstante la venta de automóviles se incrementa cada año a la vez que se ha mejorado cada vez más los mecanismos de seguridad y protección de los automovilistas, y de esta forma se ha reducido el riesgo y el conductor ha aprendido a aceptarlo y a manejarlo. En otras palabras, en la medida en que se conoce más el riesgo, se reduce el temor a él. Y es que la vacunación, en sus inicios, a finales del siglo XVIII, no estaba exenta de preocupaciones, y es que en aquellas épocas la inoculación o variolización, como se le llamaba, consistía en hacer heridas en el brazo del paciente e insertar pústulas de algún enfermo con esta afección, y esto implicaba el desarrollo de la enfermedad, pero más leve, y esto también muchas veces fallaba. Pero conforme la ciencia ha avanzado y el conocimiento de la inmunización y el sistema inmune avanzado, nos ha permitido refinar las vacunas. Pero eso sí, no tenemos una vacuna que tenga 100% de efectividad y que esté libre de riesgos. Lo mismo aplica para los automóviles. Cada vez aparecen más adelantos y mejoras en los sistemas de protección, pero eso también aumenta la toma de riesgos por los usuarios, los cuales al tener vehículos más seguros, pues se arriesgan a hacer o a tomar decisiones más y más arriesgadas. Otros productos más recientes derivados de la tecnología son, por ejemplo, el horno microondas, cuyo mecanismo técnico de funcionamiento, si bien no es entendido por el usuario, esto lo hace o lo ha adoptado rápidamente por la comodidad y los beneficios en su uso doméstico, aun cuando implica riesgos. Otro ejemplo de actualidad es la telefonía móvil, los smartphones, que se han extendido en el mundo de los consumidores en una forma extraordinariamente rápida. Se estima que existen más de 2.000 millones de usuarios, no obstante que su uso no está exento de riesgos. Desde las distracciones que ocasiona el estar revisando notificaciones cuando uno está en la calle y no tiene cuidado de observar el cruce de vehículos, hasta las implicaciones que tiene el uso prolongado y la exposición a radiaciones que pueden perjudicar a la salud de los usuarios, pero aún así esto no ha hecho que merme pues el consumo de este producto en nuestros días. El riesgo siempre se ha visto como negativo y se debe evitar o minimizar, pero también podría ser considerado como un fenómeno positivo porque compartir riesgos también implica asumir responsabilidades. Existe una estructura básica de poder dentro de la sociedad mundial del riesgo que divide a quienes producen y se benefician de los riesgos y a los muchos que se ven afectados por esos mismos riesgos. En el análisis anterior cabría preguntarse por qué los transgénicos, que son también un producto reciente del desarrollo tecnológico, no han sido o no han tenido la misma aceptación por los consumidores. La posible respuesta estriba en que el automóvil, el horno microondas y el teléfono móvil o el smartphone benefician al usuario de forma directa y con base en ello el consumidor acepta el riesgo en su uso, a diferencia de los transgénicos en los cuales, al menos en los productos comercializados a la fecha, no es el consumidor quien percibe el beneficio directo, sino que lo obtienen las compañías que los producen y los venden, los agricultores que los siembran y cosechan y los procesadores que elaboran los productos finales para su comercialización.
Entonces, si uno busca transgénicos en internet, es muy común encontrar estas imágenes mostrando frutos manipulados o frutos monstruosos y cosas por el estilo. Pero la situación es que como el consumidor no ve beneficios directos del uso de estos productos, pues, y también debido a la falta de educación en áreas de la biología y sobre todo la biología molecular y la ingeniería genética, pues hay muchas lagunas que se han rellenado con mitos y con algunas falsedades. En esta cadena productiva, el consumidor final no percibe un beneficio directo como en los casos anteriores y en consecuencia no ve la razón por la que se deba aceptar un posible riesgo en su consumo, sobre todo si existen productos sustancialmente iguales y al mismo precio. Si a esto agregamos la campaña de descrédito que existe en torno a los transgénicos, se podrá entender más aún la reacción del público consumidor a no aceptar tácitamente los productos derivados de esa tecnología. Y es que si observamos los primeros productos biotecnológicos, sobre todo transgénicos, los primeros eran para beneficio de los productores porque teníamos plantas con tolerancia a herbicidas y protección contra insectos. Pero en la segunda generación ya tenemos algunas plantas que además de beneficiar a la productividad agrícola y al medio ambiente, pues también benefician a la salud, como por ejemplo la obtención de más proteínas y vitaminas y modificación de aceites y otras mejoras en la calidad de los productos que consumimos, que son beneficios directos al consumidor. También en la industria pues tenemos el uso de biocombustibles, energía renovable, alimentación de ganado y procesos industriales. Y por el lado del agricultor, otros beneficios extras vendrían con la tolerancia a sequía, la utilización de nitrógeno y el incremento de los rendimientos. Entonces, todo esto es cuestión de perspectiva según esta opinión. En realidad, la humanidad se está beneficiando de una u otra forma de los cultivos transgénicos por las siguientes razones. Se ha mantenido el abasto mundial de granos y oleaginosas sin incremento de precios. No obstante el aumento de la población, se han dejado de aplicar millones de litros de pesticidas a los campos agrícolas del mundo y se ha mejorado la calidad y iniquidad de los alimentos producidos a partir de estos cultivos. En el mejor de los casos, el consumidor interesado y enterado en el tema es indiferente a la producción generalizada de los cultivos transgénicos, aun cuando pudiera reconocer que no presentan daño a la salud humana y que tienen beneficios ambientales. Se anticipa que los consumidores podrán cambiar radicalmente su percepción respecto al consumo de los alimentos con materias primas a partir de estos cultivos cuando se comercialice la segunda generación de estos productos, que están en una última etapa de investigación y siendo desarrollados para generar productos más nutritivos, más sanos y más limpios de residuos tóxicos, dirigidos ya no solo a los temas agrícolas y de protección vegetal, sino también a mejorar su calidad en beneficio directo del consumidor y su salud. Igualmente, los transgénicos serán en general más aceptados por su aporte a la producción de bioenergéticos, lo que favorecerá el entorno ambiental, beneficiando a toda la humanidad. Independientemente de lo anterior, el público consumidor tiene dudas sobre la seguridad de los transgénicos como alimento y también sobre los posibles impactos negativos al ambiente. Al respecto, es importante destacar que en la mayoría de los países del mundo, las autoridades de salud, agricultura y ambiente han desarrollado y adoptado mecanismos y normas que permiten evaluar, a través de diferentes análisis y procedimientos técnicos, los productos derivados de los transgénicos que tienen como destino al consumidor. Algunos de ellos, como Japón, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y los que forman parte de la Unión Europea, son muy estrictos en sus normas de seguridad y han establecido rigurosos análisis de riesgo por los que pasan todos los productos alimenticios que se pretenden industrializar y eventualmente poner a la disponibilidad del consumidor. Y es que estas legislaciones y revisiones se comparan con la producción y puesta en venta de un producto farmacéutico, que es el nivel al que alcanzan la mayoría de los transgénicos en estos países que se mencionaron. Entonces, aún así, ya liberados, también se les sigue dando monitoreo para ver que esta situación continúe libre de problemas, pero eso no exenta que en el futuro los puedan tener. La bioseguridad o la seguridad en el uso de los transgénicos se sustenta en el análisis de riesgo y tiene tres etapas principales: la evaluación del riesgo, el manejo del riesgo y la comunicación del riesgo. Para Ortiz y Ezcurra, en 2003, estiman que cada una de estas etapas implica una serie de preguntas que deberán contestarse durante el proceso de análisis del riesgo.
En la primera de ellas, que se refiere a la evaluación del posible riesgo, hay 4 preguntas sustantivas. 1. ¿Cuáles son los daños que pueden ocurrir? 2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran? 3. Si los daños ocurren, ¿cuáles son sus consecuencias? Y 4. ¿Cuál es el riesgo total? En la etapa de manejo del riesgo, hay 2 preguntas básicas. 1. ¿Qué acciones se deben tomar para manejar los posibles daños y minimizar su riesgo? Y 2. ¿Cuál es la importancia de los posibles daños, efectos adversos y sus riesgos para los afectados, para los que originaron el riesgo y para los que lo controlan? Y finalmente la etapa de la comunicación del riesgo, que al igual que las anteriores es muy importante, debido a que una percepción errónea o mal documentada, sea a favor o en contra, puede llevar a que se tomen decisiones equivocadas, tanto por parte de quienes hacen los análisis de riesgo como por las autoridades o por la sociedad en general. Primeros intentos de regular la investigación biotecnológica. Del 24 al 27 de febrero de 1975, Paul Berg convocó a 140 científicos, médicos y legisladores en el Centro de Conferencias Asilomar State Beach, en California, para debatir las implicaciones éticas de la ingeniería genética. En esta conferencia se establecieron diversos principios de bioseguridad con el objetivo de prevenir una fuga accidental de organismos recombinantes que afectaran al ser humano o a los animales. Esta declaración, redactada por el comité organizador de la conferencia, es el resumen de un informe sometido a la Asamblea de las Ciencias de la Vida de la Academia Nacional de Ciencias y aprobado por su comité ejecutivo el 20 de mayo de 1975. La recomendación clave señalaba que en el estudio de virus humanos o animales las bacterias utilizadas no deberían poder sobrevivir fuera del laboratorio. De esta manera se reducían en gran medida las posibilidades de liberación involuntaria de un supermicroorganismo al medio ambiente. Bioseguridad en México. La primera solicitud para llevar a cabo ensayos de plantas transgénicas en el territorio mexicano, concretamente para la evaluación en campo de tomate transgénico con resistencia a lepidópteros, ingresó a la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura en el año de 1988. Con el fin de atender esta solicitud, en 1989 se creó el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola como órgano de consulta para las autoridades de sanidad vegetal, para apoyo en la definición de las regulaciones nacionales y el establecimiento de lineamientos de bioseguridad. De hecho, adicionalmente, el análisis de las solicitudes, el CNBA apoyó la elaboración de la primera norma oficial mexicana que regulara los productos transgénicos y fue publicada en julio de 1996, NOM 056 FITO 1995, la cual fue sustituida por la Ley de Bioseguridad que entró en vigencia en marzo de 2005. Este comité realizó sus funciones hasta finales de 1999, año en que fue creada la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, CIBIOGEM, y el CNBA fue sustituido por el Subcomité Especializado en Agricultura, SEA, el cual retomó las mismas responsabilidades del CNBA con el apoyo de los mismos científicos que continuaron dando su asesoría. A la fecha, el comité continúa siendo un órgano asesor de las autoridades de sanidad vegetal. La organización de este grupo, el CIBIOGEM, es la siguiente. Tiene representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Su presidencia es rotatoria cada 2 años y esta se reparte entre la Semarnat, la antigua Zagarpa, hoy es SADER, y la Secretaría de Salud. La vicepresidencia la ocupa el director general del CONACYT que esté en ese momento. Tiene un secretario ejecutivo y tenemos aquí 3 grupos: un consejo consultivo científico de 3 expertos en biotecnología y bioseguridad, un comité técnico con varios subcomités y un consejo consultivo mixto con representantes por sectores. Esta estructura ha definido un procedimiento para la resolución de requerimientos de ensayos con plantas transgénicas de uso agrícola, el cual se inicia con el ingreso de la solicitud por el interesado. La Oficina de Sanidad Vegetal revisa en un periodo de 15 días si la solicitud está completa y, de ser el caso, remite al CEA para su análisis durante un periodo de 30 días. El CEA realiza el análisis de riesgo caso por caso y emite una recomendación a la Dirección de Sanidad Vegetal en un periodo de 30 a 45 días. La Dirección de Sanidad Vegetal evalúa las recomendaciones del CEA hasta por un periodo de 20 días y, de ser el caso, en un lapso de 10 días se expide el certificado de liberación al ambiente de un cultivo transgénico de uso agrícola.
En resumen, si el expediente se ingresa completo, el procedimiento para la autorización tardará un máximo de 120 días naturales. Hasta finales de 2006 se habían analizado 501 solicitudes de liberación, de los cuales 373 fueron aprobadas, 90 se cancelaron y 90 fueron retiradas por los interesados. Cabría destacar que en muchos casos, cada solicitud implica requerimientos para ensayos en varias localidades, por lo que el número de solicitudes en realidad es mucho mayor. De la experiencia acumulada se han definido medidas de bioseguridad para las plantas transgénicas, dependiendo de la especie, bajo los siguientes criterios experimentales: establecimiento de los experimentos en invernaderos biocontenidos, aislamiento en espacio, aislamiento en tiempo, establecimiento de barreras físicas, destrucción del cultivo antes de llegar a la etapa de floración, siembra de hembras transgénicas y machos convencionales, emasculación, siembra en zonas agrícolas donde no hay presencia de parientes silvestres, y monitoreo de plantas voluntarias. Igualmente, el subcomité definió criterios para el análisis de la evaluación del riesgo con base en las siguientes preguntas: ¿es México centro de origen o diversidad del cultivo? ¿Existen especies silvestres sexualmente compatibles ubicadas en el sitio donde se realizará la liberación? ¿Existe la posibilidad de flujo genético? ¿Qué tipo de modificación genética presenta? ¿La modificación contiene ventajas adaptativas a través de la integración a las especies silvestres o relacionadas? ¿El flujo genético pudiera generar nuevas malezas o malezas más agresivas? ¿El cultivo transgénico resuelve la problemática fitosanitaria del país? ¿Existen otras alternativas de control? ¿Cuál es el impacto económico del problema? ¿Puede haber pérdidas de alternativas en el control de plagas por la generación de resistencia? En este cuadro vemos la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados aprobados en México de 1988 al 13 de junio de 2005, conforme la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de acuerdo al número de permisos por año. Y vemos que entre 1988 y 1992 fueron expedidos 5 permisos, y en 2005 hasta el 13 de junio de ese año había menos 30 de ellos, dando un total de 333 permisos para el uso de transgénicos. En este otro cuadro pues vemos la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados en México de 1988 al 13 de junio de 2005, conforme a la Ley de Sanidad Vegetal, por cultivo durante este periodo. Y aquí tenemos una gran variedad de ellos. Tenemos alfalfas, algodón, arabidopsis, arroz, BT modificado genéticamente, calabacita, canola, cártamo, chile, clavel, etc. Entonces vemos aquí la enorme diversidad de cultivos e inclusive microorganismos que se han utilizado con fines experimentales, todos ellos. También vemos las pruebas de campo de 1988 al 13 de junio de 2005 y permisos de liberación al ambiente del 14 de junio de 2005 a 2014 de organismos genéticamente modificados aprobados en México por cultivo y comparación entre aprobados conforme a la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que hay que recordar que entró en vigor en 2005. Entonces aquí vemos la inmensa variedad de organismos que fueron utilizados en el campo y algunos se llegaron a prueba. Actualmente no hay ningún cultivo transgénico que esté liberado comercialmente. Aquí vemos un ejemplo de la portada de una solicitud de permiso de liberación al ambiente en programa piloto. En este caso es para la región de Mexicali y lo más seguro es que fue para la producción de algodonero transgénico, que también se ha aprobado con bastante éxito en la zona de la laguna, aunque estas siembras siguen siendo pruebas experimentales, no son pruebas o no son cultivos que son comercialmente liberados para el consumo y su tratamiento. Otra cosa a destacar es que México, como muchas naciones, está adherido al Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena, cuyo nombre completo es Protocolo de Cartagena, sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, es un instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados producto de la biotecnología moderna. Este acuerdo se enfoca específicamente en el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados, promoviendo la seguridad de la biotecnología al establecer normas y procedimientos que permiten la transferencia segura, manipulación y el uso de los OVM. Entonces, este protocolo, a pesar de haber sido firmado
y puesto en consideración de estudio en Cartagena, Colombia, no fue concluido y adoptado hasta que fue finalizada su revisión en Montreal, Canadá, en el año 2000. Y esto es muy importante porque permite establecer reglas claras para el uso y manejo de estos organismos en los países firmantes. Medidas que son necesarias, como con cualquier otro producto, para mantener la seguridad de los consumidores y sobre todo del medio ambiente. Pero también deberíamos de buscar la forma de proteger a los seres vivos de nuestros países, sobre todo en México, de la llamada biopiratería, que es el uso no autorizado de los organismos por algunas empresas o personas con fines de lucro y abusando de la buena fe de las comunidades o haciendo un uso indebido de los recursos naturales del país en donde fueron a buscar estos organismos. Entonces, con esto doy por terminado este tema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.